Todas las encuestas sociales marcan una gran preocupación dentro de la sociedad y de la gente, y es el empleo. De eso les invitamos a hablar en los próximos minutos aquí en La Quinta Esquina. Me acompaña, como suele ser habitual, Felipe Ramos y Goyo Castro, del diario de Castilla y León El Mundo y de Radio Castilla y León, respectivamente. Bienvenidos a La Quinta Esquina una vez más. Buenas noches. Y la invitada especial de nuestro programa esta vez va a ser Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Bienvenida a La Quinta Esquina. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Lleva usted en el cargo prácticamente desde que comenzó el año, porque su llegada a la presidencia de la CVE fue a caballo entre el año 2014 y 2015. ¿Cómo puede calificar estos meses al frente de la cúpula directiva? Bueno, la verdad es que yo creo que es un proyecto interesante. Estos primeros meses han sido, bueno, pues también un poco pues de organizar el equipo y de ponernos a trabajar, y desde luego pues afrontamos el reto con muchísimas ganas y con mucha ilusión, y esperando hacerlo bien. Bueno, pues sobre empleo y sobre cómo está la situación de las empresas vallisoletanas vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a comenzar. Felipe, primera pregunta. Hola, buenas noches. Su antecesor en el cargo se marchó estresado, supuestamente, por motivos personales. Dijo que, pese a que había estado aquí precisamente, había dicho que seguiría y que aguantaría hasta el final. Yo no alcanzo a entender qué es lo que estresa del cargo. ¿Usted es capaz ahora de decirme qué es lo que le ha podido estresar? Bueno, vamos a ver, nosotros... Y si usted está estresada, ¿no? No, yo creo que estoy un poco menos estresada. También es verdad que yo, antes de aceptar la propuesta, pues bueno, me planteé ciertas cosas y de organización de mi vida profesional y mi vida personal. Hay que tener en cuenta que estos cargos no son remunerados y que nosotros, además del trabajo en la Confederación Vallisoletana de Empresarios, que es un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, también trabajamos al frente de nuestras empresas, con lo cual, pues bueno, tenemos ciertas capacidades. Es decir, uno puede tener una capacidad de trabajo determinada, pero al final pues no somos seres humanos y tenemos unos límites. Pero sí que hay veces que se confunde, porque en temas de diálogo, en temas de negociación, somos los únicos que vamos como voluntarios. El resto pues van trabajando para las organizaciones. Los políticos trabajan lógicamente para la administración y están remunerados, y los representantes de los sindicatos pues generalmente les pagamos las empresas porque son liberados sindicales. Los únicos que tenemos que compaginar todo somos nosotros, y a veces pues cuesta mucho. Hablando precisamente de negociación y de diálogo social, que ahora está mucho negociando, me va a perdonar, pero yo no termino de ver y no alcanzo a entender qué función cumplen y para qué sirven ustedes, las organizaciones provinciales, o sea, las patronales provinciales de empresarios, teniendo en cuenta que en todos los diálogos sociales, en todas las negociaciones colectivas a nivel autonómico se sienta CECALE. Yo no sé realmente para qué sirven las patronales provinciales, más allá de para pagar, como ha sucedido, la deuda de CECALE. Bueno, efectivamente. Bueno, por Dios, otra cosa es que mediáticamente, el problema a lo mejor de las provinciales es que lo vendemos a lo mejor mediáticamente peor que lo que pueda vender CECALE, o que a nivel regional parezca que tiene más presencia, pero realmente la gran parte del trabajo de campo se hace desde las asociaciones provinciales. El trabajo real del día a día con las empresas. Desde las organizaciones provinciales se hace una de las funciones que además tenemos encomendadas importantísimas, que es una labor además legislativa fundamental, que es la negociación de los convenios colectivos. Desde las organizaciones provinciales se negocian todos y cada uno de los convenios colectivos que están en vigor, en este caso en nuestra provincia, y que están en nuestra comunidad autónoma. Y esta negociación se hace de carácter provincial porque cuanto más cercana esté a la realidad concreta de cada empresa, muchísimo mejor va a ser la regulación. Es decir, no es lo mismo la realidad de una empresa del sector del automóvil en la provincia de Valladolid como puedes tener la realidad de una empresa en Soria, por ejemplo. Y también como las dimensiones y la realidad de cada provincia es diferente en una comunidad tan grande como la nuestra, que son nueve provincias, es una comunidad muy grande. También muchas de las políticas y muchas de las actuaciones concretas que se realizan desde las asociaciones patronales pues van dirigidas a la realidad empresarial de cada provincia. Es decir, nosotros hacemos muchísima formación, hacemos muchísimos cursos, hacemos muchísimas propuestas, programas, etcétera, etcétera. Y eso se hace pues para las empresas de Valladolid que tienen unas características determinadas que, aunque parezca que sean similares, en muchos casos son distintas a las que puedan tener en otra provincia. Entonces, el trabajo del día a día de campo y de trabajo concreto con las empresas y de negociación de convenios colectivos se hace desde las provinciales. La gran parte del trabajo se hace desde las provincias, no se hace desde CECALE. Pero ¿no cree usted que se debería apostar por una confederación de empresarios a nivel autonómico fuerte
que no la hay en estos momentos, y no por provinciales que, como usted misma dice, lo que hacen es plantear sus decisiones provinciales. Bueno, yo no he dicho eso. Vamos a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es que el trabajo diario de día a día de campo con las empresas se haga a nivel provincial, que eso no es incompatible con una CECALE fuerte. Es decir, estamos hablando de dos realidades totalmente distintas. Exactamente igual que nosotros tenemos un Estado de la Nación que le tienes en Madrid a nivel nacional, y luego también vas bajando dentro de las organizaciones a diferentes niveles. Nosotros tenemos COE a nivel nacional y podríamos decir, pues si ya tenemos la COE y tenemos CEPIME, ya no hace falta que estemos presentes en las provincias. En los diferentes ámbitos de actuación, las competencias son diferentes. Entonces, las provincias tienen unas funciones muy concretas, las asociaciones patronales provinciales, y de hecho es la estructura que se lleva a nivel nacional, que no es una cosa extraña en Castilla y León, sino que es la estructura que se lleva. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva se hace a nivel provincial y porque el contacto o el trabajo directo con las empresas se hace a nivel provincial. Que eso no es incompatible con el hecho de que exista una CECALE unida y que además una CECALE muchísimo más fuerte. Otra cosa es que dentro de la organización interna a lo mejor habría que cambiar, que Valladolid lo lleva defendiendo muchísimos años, los estatutos, y cambiar de tal manera que no sean las territoriales las que tomen determinadas decisiones con mucha fuerza o haya problemas para llegar a acuerdos que nos beneficien a todos y vayamos a veces a las reuniones de CECALE con nuestra visión provincial. Valladolid lleva muchísimos años defendiendo eso y lo sigue defendiendo. Una CECALE fuerte, que no es incompatible con que en la escala del trabajo directo con las empresas se haga a nivel provincial. Son dos cosas perfectamente compatibles y desde luego totalmente de acuerdo con la provincia. Al hilo precisamente de lo que estamos hablando, de la patronal CECALE, ¿usted qué es más partidaria? Hablando de esa CECALE fuerte, ¿de una CECALE fuerte como suma de 9 provincias o una CECALE con autonomía propia y con una dimensión y una visión regional que a veces se echa en falta y de la que se quejan muchos interlocutores de la propia CECALE? Pues yo en eso, que no es una posición nueva de Valladolid, o sea, yo mantengo la misma que se viene tradicionalmente defendiendo por Valladolid. Nosotros creemos que CECALE no tiene que ser la unión de 9 provincias, sino tiene que ser una CECALE fuerte a nivel regional. Por una cuestión evidente también, digamos que nuestro interlocutor, pero para otro tipo de propuestas, es decir, a nivel legislativo, muchas de las normas que se hacen a nivel de comunidad autónoma. Con lo cual, cuando la competencia la tiene la comunidad autónoma, lo que tienes que tener es un interlocutor fuerte a nivel de comunidad autónoma para negociar en ese área, en esos campos. Y gran parte del diálogo social también se gestiona a nivel comunidad autónoma. Otra cosa es el trabajo que digo yo del día a día con las empresas, que se tiene que ser provincial. Y para eso hace falta una CECALE que piense en global en Castilla y León. Pero eso es bueno para todos, porque Valladolid será muchísimo más fuerte si León, si Burgos, si Salamanca, si todos trabajamos unidos y trabajamos por el bien de la comunidad. No puedes pensar que Valladolid va a crecer mucho si las provincias de alrededor están mal, si al final vamos todos en el mismo barco. Y hablando de negociación colectiva, usted defiende ese ámbito de negociación dentro del ámbito provincial, pero desde que prácticamente empezó la crisis se ha observado que hay, digamos, una dejación, porque antes los convenios se negociaban más a nivel estatal, a nivel regional, había menos de empresa y menos en el ámbito provincial. Sin embargo, ahora esto ha dado la vuelta y los sindicatos, por ejemplo, se quejan de que la negociación en el ámbito de empresa está mucho más limitada y siempre salen perdiendo, por decirlo de alguna forma, los trabajadores, porque van a conseguir menos derechos que si se establece un marco mucho más amplio. ¿Ustedes presionan mucho para que la negociación colectiva se haga en el ámbito de empresa, en el ámbito provincial, que es mucho más reducido y donde ustedes pueden, digamos, apretar los tornillos un poco más? La negociación colectiva siempre ha sido a nivel provincial y nosotros creemos que es un modelo que está funcionando y que es bueno. En general, sí que es verdad que hay convenios estatales, pero la mayoría de los convenios son provinciales. Pero ahora más. Efectivamente, la mayoría de los convenios son provinciales. Pero por lo mismo, porque es que no podemos aplicar el mismo criterio. Vamos a un convenio nacional. ¿Qué convenio aplicamos? ¿Aplicamos el mismo convenio a las empresas de Madrid o a las empresas de Barcelona que puedas aplicar a una empresa que esté en Extremadura con la situación que tiene, con los mismos salarios, las mismas condiciones? Realmente hay que adaptarse. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor tienes un sector estratégico fuerte en un sitio, o hay empresas que en un sector, porque es un sector fuerte en esa comunidad autónoma, se pueden tener mejores ventajas
en ese lugar porque es mucho más fuerte en esa provincia un sector determinado. Y sin embargo, a lo mejor hay otros sectores que hay que ayudarles a que vayan creciendo y tengan una dimensión. Y luego hay otras cosas que también tienen relación, es decir, si volvemos a un criterio que sea único, no podemos competir. ¿Cómo va a competir una provincia que a lo mejor no tiene infraestructuras o que tiene mucho más difícil acceder o llegar a determinadas infraestructuras? Si tiene el mismo coste en todo lo demás, al final siempre se van a radicar en los mismos sitios. Al final muchas veces hay que facilitar a través de los convenios colectivos pues la implantación de industrias, a lo mejor en otros sectores, en otras zonas geográficas que puedan necesitarlo. Con lo cual, cuanto más cercano sea al territorio, más razonable es y mejores adaptaciones se pueden hacer. Pero es de recibo que a estas alturas, por ejemplo, haya muchos convenios que hayan decaído del año 2013 y que no se han negociado. Bueno, nosotros en Valladolid estamos sentados en todos, ya dimos en su día las listas, las hicimos públicas, estamos cerrando, ahora estamos en marzo, los que han vencido en el 2014... Sé que 3 ya están firmados, creo que 4 que me acaban de decir otros. Es decir, que nosotros estamos negociando y se están firmando. Estamos en marzo se habían firmado, en enero, febrero creo que ya se firmó el del comercio, se ha firmado el de oficinas y despachos, en fin, que estamos firmando prácticamente todos. Y hay algunos que son de nivel estatal y otros que el sector, por desgracia, pues está prácticamente desaparecido. Pero no se ha hecho dejación de funciones, se están firmando los convenios y las mesas se están negociando, el de metal, se están negociando muchos. Los datos dicen que el ciclo económico ha cambiado, que las empresas ya empiezan a ver que la crisis se acabó. Para muchas, para otras a lo mejor todavía no. Pero lo cierto es que la mayoría de las empresas, si no ganan dinero, por lo menos ya no lo están perdiendo, pero eso no se está trasladando a los trabajadores para nada. Ahora mismo esa situación se queda ahí en una especie de limbo, se están empezando a recuperar las empresas, pero el que trabaja no está empezando a ver la recuperación. ¿Cuándo van a trasladar ustedes, los empresarios, a los trabajadores vamos a ver, ese poder adquisitivo que hemos estado perdiendo? Bien, vamos a ir por partes. Primero, el 60% de las empresas pequeñas están en pérdidas, cerraron el 2014 con pérdidas. El año 2014 ha aumentado la tributación por ingresos del trabajo. Es decir, que y un 75% de las empresas pequeñas, de las pymes, están todavía compensando pérdidas. O sea que solamente un 25% podíamos estar hablando de que han cerrado el ejercicio 2014 con beneficios. Es decir, el hecho de que estemos recuperando la economía no significa que las empresas estén ganando dinero. Es decir, que lo que se está haciendo es invertir. Primero también tienes que amortizar todos estos años negativos. Eso por un lado, y los ingresos de rentas del trabajo están creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está generando empleo. Si tú sumas el coste laboral de las empresas, al generar empleo tú tienes mayor coste laboral. Tenemos un IPC negativo. ¿Qué significa eso? Pues también que muchas veces los productos se están vendiendo más baratos que el año pasado. Eso significa también que el trabajador al mismo dinero tiene mayor poder adquisitivo, porque puede comprar más cosas con el mismo dinero. Ya tiene un crecimiento real de poder adquisitivo del salario. Están generando ustedes un trabajo en general en peores condiciones de horarios, de trabajo y de salarios. Eso no es verdad. Bajo mi punto de vista, yo creo que el trabajo ha empeorado respecto a hace unos años. Entonces, respecto de antes del año, vamos a ver. No creo que el trabajador haya ganado en prestaciones a la hora de comprar cosas. Bueno, un IPC negativo significa que con el mismo dinero puedes comprar más cosas. Sí, pero es que hay gente que antes tenía un trabajo a turno completo y ahora lo tiene a media jornada. En las cifras de tiempo parcial estamos todavía por debajo de la media de la Unión Europea. Sí. O sea que todavía estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, que el tiempo parcial que tenemos en España todavía es inferior al resto de la Unión Europea. Pero estamos más que lo que teníamos antes. Vamos a ver, ¿y qué nos Pues ha llevado a esa situación? A una crisis. Sus 1.000 euros y ahora gana sus 500. Porque no tiene otro trabajo, porque es el trabajo que se está creando ahora. Vamos a ver. El hecho es que vamos a un modelo que es el determinado. Es decir, si yo todavía estoy comparándome con mis países del entorno, con los países de mi entorno, y estoy en cifras menores de trabajo temporal, mi situación es peor o mejor que los países que tengo yo alrededor. ¿O con quién me tengo que comparar? ¿Conmigo mismo antes de la crisis? ¿Queremos el modelo de antes de la crisis o dónde vamos? Si nos vamos a comparar cómo estábamos en el 2007, ¿queremos volver al 2007? ¿Se puede volver al 2007 todos? A mí me gustaría también volver al modelo del 2007, donde el 75% de las empresas no estaban todavía compensando pérdidas. También me gustaría volver a ese modelo. Pero estamos en el 2015, no estamos en el año 2007. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El camino hay que recorrerlo andando. Las empresas también las empresas han perdido muchísimo poder adquisitivo.
Y luego hay otra cosa, que parte de ese dinero, en el momento que haya beneficios, si queremos seguir siendo competitivos, también habrá que utilizarlo para reformar las empresas. Si queremos seguir creando empleo, porque también habrá que elegir, y eso como sociedad tendremos que elegir lo que queremos, si tener empleo para todos, porque el dinero que hay es lo que hay, para mucha más gente o menos gente ganando más. Porque si queremos bajar las tasas de desempleo, pues habrá que ser todos generosos. También las empresas, que el 60% han cerrado con pérdidas. O sea, ¿usted aboga por un empleo en precario, más temporal y menos salario? No. Pregunto. No estoy abogando por eso. No, vamos a ver, todos queremos... No, yo no estoy abogando por eso, ni digo que sea el modelo ideal. Primero, que no es cierto que estemos en una situación grave en el sentido de que digas, tenemos una sociedad que tenemos un problema serio por la temporalidad. Yo creo que realmente no es un problema serio desde el momento en que las cifras nuestras de temporalidad son inferiores a las de los países de nuestro entorno. ¿Aboga usted por más temporalidad entonces? No, yo no abogo por más temporalidad. ¿Por qué aboga usted? No, yo abogo porque cada uno pueda tener el trabajo que quiera tener. Lógicamente, porque ese es el ideal que nos gustaría a todos. Efectivamente, si me dice por qué abogo, yo abogo por la utopía. Y lucharé por la utopía. El problema es que las utopías, que son muy bonitas y que a todos nos gustarían, y yo estoy dispuesta a luchar por la utopía y lucho por la utopía, a veces para llegar a la utopía hay que recorrer el camino. Cuando yo quiero llegar a un destino, tengo que recorrer el camino. Y muchas veces el problema es que difícilmente puedo llegar al camino cuando se da una imagen que no es cierta de la realidad que podemos tener. Es cierto que hay gente que tiene trabajos temporales y que no quiere tener un trabajo temporal, porque hay gente que tiene un trabajo temporal y quiere tener un trabajo temporal. Hay países como, por ejemplo, Holanda o Bélgica, donde el modelo de la temporalidad es un modelo perfectamente aceptado porque la compatibilización, la conciliación de vida familiar y laboral se hace en muchos casos a base de modelos de temporalidad. Y es un modelo que a ellos les funciona y que quieren, ¿vale? O sea, es decir, la temporalidad en sí misma ni es buena ni es mala. El problema es el que tiene un horario temporal y quiere tener una jornada completa. Entonces, para mí ni es un problema ni no es un problema. Para mí el problema es que no es un problema que haya trabajos temporales. El problema es que alguien que quiera tener un trabajo a jornada completa no lo pueda tener y solo tenga un trabajo temporal. Cuando sales de una crisis y tenemos las cifras de desempleo que tenemos en España, a veces la realidad nos obliga a elegir y no nos permite llegar a la utopía. Y yo tengo que elegir entre nada o un contrato temporal. Porque las empresas tienen que elegir entre no contratar a nadie o contratar a alguien media jornada porque tienen pérdidas. Porque si no, no pueden contratar a nadie. Entonces, ¿qué le gustaría a una empresa? Pues yo se lo voy a decir claramente. Contratar a muchos trabajadores y pagarles muy bien para poder tener a los mejores del mundo. Eso es lo que nos gustaría a todos los empresarios. Y por eso abogamos. Ahora, la economía española nos permite, y la economía de Valladolid nos permite contratar a gente, al traer a los mejores talentos del mundo a jornada completa y pagando salarios altísimos, que es lo que a todos nos gustaría, porque cuando una empresa puede hacer eso, es que tu empresa está dando beneficios, va fenomenal y va todo divinamente, va todo muy bien. Ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿la realidad nos permite llegar a eso? Pues ojalá pudiéramos. Pero mira, vamos a hablar de realidades. Usted hablaba de utopías, yo las utopías también me gustan mucho, pero los sueños son sueños. Vamos a hablar de realidades. La realidad dice que el presidente de la Junta, que no es cualquiera, entiendo yo, dice que ha llegado el momento ya de que los empresarios apuesten por una subida salarial. El Consejo Económico y Social, el CES, en sus diferentes estudios, dice que ha llegado el momento ya de que los empresarios aboguen ya por una subida salarial. ¿Usted a esa realidad qué les dice? A la realidad de que... ¿Ha llegado el momento ya de que los empresarios apuesten por esa subida salarial? Insisto, no lo digo yo, lo dice el presidente de la Junta y lo dice el Consejo Económico y Social. Dependerá mucho de qué empresas. Es decir, si estamos hablando de sectores que no arrojan pérdidas... Ya no le digo que lo dicen los sindicatos, porque usted me podrá decir que los sindicatos barren para ellos. Le digo quién lo ha dicho. Bueno, evidentemente, sí. Aquí a nivel de la comunidad, porque a nivel... todos... Y también vamos a ver, Santiago Aparicio no apuesta por esa subida salarial. Dice que no es el momento todavía. ¿Usted dónde está? Yo creo que no es el momento todavía porque las empresas tienen pérdidas. Y además, la mayoría de los estudios económicos lo que nos van a indicar es que si hacemos... No es que no haya ninguna subida salarial. Tenemos un IPC negativo que supone un crecimiento de empleo. Y se están pactando subidas pues en torno al 0,5, 0,05, es decir, de crecimiento, teniendo en cuenta que tenemos un IPC negativo. Si hubiéramos mantenido el sistema que teníamos antes de la crisis, pues los salarios hubieran bajado realmente en el valor, porque se hubieran tenido que adaptar al IPC, y el IPC es negativo. Luego, con lo que no estamos contando es que ese IPC negativo es una subida económica real. Sí, pero lo que no cuenta es que cuando ha subido el IPC más, los salarios no han subido al mismo ritmo que el IPC.
Y también ha habido una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores durante la época de crisis. Efectivamente. En época de crisis hemos perdido todos. Claro. Eso está claro. Y el país ha perdido también. O sea, ha perdido el país, han perdido las empresas, han perdido los trabajadores. Todos somos más pobres. Es que muchas veces parece que aquí solamente han perdido los trabajadores. Cuando tú tienes empresas con un 60% de pérdidas y un 75% compensando pérdidas de ejercicios anteriores, los experimentos son delicados. Y lo que hay es lo que hay. O sea, un 75% de empresas que todavía están pagando las pérdidas, que no tienen beneficios. Perdone, tanto empresarios como trabajadores tienen que resignarse a que no van a volver a tener el poder adquisitivo que tenían antes de la crisis. No, yo creo que eso no se puede resignar uno. Lo que pasa es que el camino se recorre andando. Todavía estamos en crisis. Pero ¿cuántos años, vamos a ver. ¿Cuántos años piensa usted que puede pasar hasta que efectivamente lleguemos a una situación digamos, similar a la que había antes del 2007, es decir, con una tasa de paro del 5, 6, 7%, que digamos, está dentro de lo aceptable y no las tasas por encima del 19, 20%? Vamos, yo no soy economista, con lo cual, pues es una respuesta que, y tampoco soy futuróloga, con lo cual, nosotros trabajaremos porque sea lo antes posible. Realmente cada vez parece que va a llegar antes, pero todavía nos quedan años de recorrido, Cada vez parece que va a llegar antes porque incluso antes se pensaba que no se iba a crear empleo con tasas de crecimiento por debajo del 2 y sin embargo estamos viendo que España está siendo una excepción en el sentido de que se calcula y sí que se espera que se va a crear a nivel nacional 500.000 de puestos de trabajo a lo largo de este año con tasas de crecimiento que no están siendo excesivamente altas. Y eso gracias también al esfuerzo de todos, porque efectivamente se está creando empleo, porque todo el mundo está dispuesto a ganar menos, también los empresarios, porque los empresarios están generando puestos de trabajo cuando todavía no tienen beneficios las empresas. Pero tú tienes que crecer. Si los que queremos pagar salarios altos y tener a la gente jornada completa, los primeros que queremos eso somos los empresarios, y los primeros que queremos que no se vayan los jóvenes somos nosotros. Pero es lógico, es lógico, tú quieres tener a los mejores y pagarles bien. Pero realmente cuando tienes esas cifras de pérdidas es que la situación ahora mismo no lo permite. ¿Cuándo lo va a permitir? Pues yo espero que cuanto antes, porque en el momento que la situación sea buena es que es buena para todos. Ahora somos todos más pobres, esperemos en breve o cuanto antes mejor ser todos más ricos. Y el clima político actual en plena precampaña electoral de cara a unas elecciones con unos escenarios que se apuntan según todas las encuestas pues mucho más conflictivo en cuanto a un panorama ya no de bipartidismo sino con la entrada de muchos partidos, posible inestabilidad. ¿Eso en qué medida lo contemplan ustedes? ¿Les preocupa? ¿Es algo que les...? Bueno, yo creo que cualquier situación, vamos a ver, parece que se para muchas veces todo y sí que es verdad que las situaciones, cualquier situación, ¿no?, de electoral, pues al final parece como que se paraliza la gestión, se paraliza o se ralentiza las medidas, la toma de decisiones y eso desde luego para las empresas no, en muchos casos no es bueno. El nuevo panorama que se presenta, pues bueno, yo creo que hay que esperar a ver realmente cómo se plantea. Yo creo que las cosas o los cambios no tienen por qué ser buenos ni malos, habrá que esperar a lo que sean. A mí lo que sí que creo que, dado que los ciudadanos en general parece que en general estamos demostrando que queremos un modelo diferente, yo creo que desde las organizaciones empresariales lo que tenemos que hacer es luchar porque ese nuevo modelo, que puede ser que salga a partir de ahora, pues sea el mejor posible pues para generar crecimiento económico, para que crezcan las empresas y para que se pueda generar empleo estable y con salarios mucho más altos. Yo le voy a hacer la pregunta bastante más directa que la que ha hecho Goyo, pero vamos a ir también un poco en la misma senda. Estamos escuchando dentro de estas precampañas, por ejemplo, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nos dice que España está en la senda de la recuperación económica, que estamos saliendo poco a poco de la crisis, pero que si llegan a las instituciones y a los puestos de poder algunos partidos, como por ejemplo Podemos, todo esto se va a cortar y se va a romper. ¿Usted cree que eso es así? Pues yo es que, bueno, lo mismo, no soy economista, no tengo futuribles, no lo sé. Sí que es cierto que se está en la senda de la recuperación, lo cual no quiere decir que hayamos salido de la crisis, porque yo creo que a veces se confunden un poco los términos. Queda mucho trabajo, lo que pasa que antes estábamos en caída libre y ahora parece que hemos dejado de caer. Pues yo es que, pues no lo sé. Eso habrá que verlo cuando vengan. Como sí que empresaria, ¿no ve que las medidas económicas que pueda plantear Podemos puedan paralizar esta senda de recuperación? Pues es que realmente no me he estudiado el programa concreto económico de Podemos. Algunas de las medidas sí que han salido.
Pues no lo sé, porque al final depende de muchos factores, ¿no? El que la gente quiera invertir o no quiera invertir en el país. Sí que es verdad que la inversión, y ahora mismo está entrando mucho dinero de fuera y que eso está ayudando mucho dinero extranjero que está ayudando. Por otro lado dices, estamos vendiendo de saldo, dices ya, pero si no vendes de saldo, pues a lo mejor tampoco consigues nada, ¿no? Y el dinero pues busca también entornos de estabilidad y entornos pues que sean favorables para ese sentido. Con relación a Podemos, pues es que sinceramente pues no lo sé, no sé qué pueda pasar, porque también es verdad que yo creo que Podemos en estos meses también ha ido cambiando un poco su línea y bueno, en algún momento pues a lo mejor sí que hacen una defensa de las empresas, porque además yo creo que tampoco se puede en un Estado de la Unión Europea pues hacer una política totalmente contraria pues a las empresas o al crecimiento económico. Cuando habla usted de entorno de estabilidad para que haya una política de estabilidad en cuanto a que se mantenga este crecimiento y se pueda generar empleo, ¿está usted pensando en mayorías de quien sea, de un partido? No, la estabilidad no tiene por qué ser de una mayoría absoluta. Hay muchos países que están acostumbrados a tener pactos y que no tienen mayorías absolutas y que tienen entornos estables. Lo que sí que se necesita es un compromiso de los partidos que estén, un compromiso serio por la estabilidad, un compromiso con los ciudadanos y un compromiso por el futuro. Pero cualquiera que tenga ese compromiso se puede adquirir perfectamente mediante un pacto, siempre que el pacto sea honesto, leal y pensando en lo mejor para España. Estamos en época también de hacer balance. La Junta, por activa, por pasiva y por perifrástica, está haciendo dentro de su balance, haciendo mucho hincapié en lo que respecta a ustedes, el tema de la fiscalidad. ¿Realmente la fiscalidad que aplica la Junta de Castilla y León es tan beneficiosa para las empresas como se está vendiendo? Bueno, la fiscalidad la que más nos afecta realmente es la estatal. Entonces, bueno, sí que es verdad que a nivel impositivo, pues nuestra comunidad es dentro de las que hay, pues bueno, pues una de las que menos impuestos tiene. Pero bueno, para nosotros nunca será suficiente porque tenemos uno de los países con las cargas sociales, incluido coste laboral y coste fiscal, más altas también del entorno, lo que dificulta bastante también la competitividad y el crecimiento. Y respecto a la interlocución, en este caso con la Consejería de Economía, ¿cómo ha sido en este poco tiempo que lleva usted al frente de la Confederación? Bueno, es que nosotros no somos interlocutores. Y de hecho nosotros en ese sentido lo respetamos bastante. Es decir, el interlocutor con la Consejería es CECALE. Y nosotros no vamos a intentar ser interlocutores con alguien que no es por nuestra competencia, pues nosotros con quien tenemos interlocuciones con Pablo Trillo, al cual lógicamente le transmitimos. Estoy hablando de la Junta, de la Consejería. En la Consejería en general. Nosotros nuestro interlocutor, lógicamente, es la Delegación Territorial de Valladolid y lógicamente frente a ellos pues les planteamos un poco las cuestiones, pero a nivel... La competencia la tiene CECALE y yo creo que es importante que la tenga CECALE y no puede haber 9 interlocutores. Y eso nosotros estamos intentando respetarlo en el sentido de que nosotros no hemos tenido ninguna interlocución personal porque entendemos que es CECALE y además muchas de las propuestas de la Confederación Vallisoletana de Empresarios hacia la Consejería se están haciendo el camino adecuado, que es a través de CECALE. Volviendo, si me permites, hablaba usted de estabilidad antes política. A mí me gustaría hablar al principio... ¿Ha llegado ya la estabilidad a CECALE? Bueno, en CECALE sí. En CECALE ahora vamos a ver, ¿Usted considera que CECALE ahora es una organización, como usted decía, fuerte o todavía le falta? Bueno, desde luego le falta mucho y además yo vuelvo a lo mismo porque soy muy utópica, es decir, no me voy a conformar con nada, tampoco me conformo con CECALE. No me hable de utopía. No, quiero decir... No me diga usted que quiero que CECALE sea lo mejor del mundo, ¿eh? No, CECALE no está dividida, existe unión. Ahora, yo creo que a CECALE hace falta una reforma importante de CECALE, porque yo creo que CECALE tiene que todavía ser más fuerte. Eso no significa que con el modelo de CECALE que tenemos, yo creo que es uno de los modelos más estables que ha habido nunca de CECALE. Pero de modelo de personas... No, el modelo es un modelo que está basado en 9 provincias. Es un modelo, digamos que es al revés. O sea, que parece que la madre son las 9 provincias y que el hijo es CECALE. Cuando tendría que ser al revés, la madre es CECALE y de ahí nacer las 9 provincias. Me está usted dando la razón a lo que le dije al principio y me dijo que no. No. Que hay que eliminar el poder territorial de las provincias en CECALE. Bueno, eso es distinto, pero no. Oiga, No. Pues a lo mejor no se me ha entendido bien o no hemos entendido ahora mismo. Evidentemente yo entiendo que tiene que haber una CECALE unida donde... Perdón, le voy a poner un ejemplo. El de los sindicatos, UGT y comisiones prácticamente han dejado en nada
sus delegaciones provinciales? Yo creo que eso no tiene que ser ese el modelo. No, ese no tiene que ser el modelo. No, porque yo creo que el trabajo directo con las empresas, y vuelvo a la idea del principio, el trabajo directo del día a día y la y lo que es los convenios colectivos deben de gestionarse a nivel provincial. Vale, pues ahora... Pero eso no significa que la toma de decisiones en CECALE, que tiene que existir CECALE, porque digamos que esto es, vamos a ver, uno no compararía al Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, no lo vas a comparar con la Junta, tienen competencias diferentes. Yo creo que es tan importante tener un ayuntamiento como tener la Junta de Castilla y León, porque tienen competencias diferentes. Entonces, yo creo que tiene que haber unas provincias que hacen un trabajo concreto de campo muy importante, que no se puede hacer, y menos en una comunidad como la nuestra, 9 provincias, a nivel regional, pero eso no significa que la organización de CECALE, que tiene que moverse en otro plano diferente, digamos que son 2 planos distintos, ese modelo de CECALE tiene que ser un modelo de CECALE que sea realmente, represente y mucho más sectorial, donde los sectores tengan muchísimo más importancia y se defienda a las empresas de la comunidad de una manera más global. Pero mire, le voy a poner un ejemplo real también. Usted hablaba antes de automoción. En automoción está claro que el interlocutor es CECALE y no puede ser usted el interlocutor en la política de automoción de la comunidad, ni ninguna provincia, entiendo no, yo. Ni pero Valencia, en ningún sector, yo no puedo ser de ningún sector a nivel regional. Le voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de los aeropuertos es un ejemplo muy claro. En esta misma mesa ha habido un sindicalista, que creo que es el único que ha hablado, podrás estar o no de acuerdo con él, pero es el único que ha hablado claro y ha dicho que es... el de Comisiones Obreras, Ángel, ha dicho que sobran los 4. Pero voy a poner ese ejemplo muy claro. León defiende León, Valladolid entiendo que defiende Valladolid. No, es que no es verdad, nunca lo hemos defendido a Valladolid. León defiende León, Burgos defiende Burgos, Salamanca defiende Salamanca. Todavía no sé lo que defiende CECALE. Bueno, yo no sé... Mi pregunta es, ahí quería llegar. A la hora de hacer una política común, CECALE se ve atada por las provincias para hacer esa política común. Yo le pregunto, usted, por ejemplo, en aeropuertos, ¿qué defiende? ¿Y qué cree que debería defender? Yo creo que CECALE? solo deben de funcionar los aeropuertos que sean rentables. Pero es que no es ninguno rentable. Pues entonces no tendrá que funcionar ninguno. Es decir, nosotros estamos a 55 minutos de Madrid. A lo mejor es mucho más interesante para las empresas y muchísimo más rentable para las empresas invertir ese dinero en otra serie de cosas. Es decir, no se puede crear las cosas artificiales. Pero no es ninguno porque tenemos 4. Si a lo mejor solo hubiera uno, sí sería rentable. Y ahora le pregunto yo, ¿y qué hacemos? Que eso no lo sabemos. ¿Y qué hacemos con las infraestructuras que están construidas? Claro, esa es otra cuestión, que no se amortiza, al final, pero es una cuestión también que es de no, es culpa suya, le pregunto. No, efectivamente, claro. Es decir, al final las cosas son mucho más complejas y hay que mirarlas a nivel global. Desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios nunca hemos defendido que tenga que existir el aeropuerto de Valladolid. Lo que hemos dicho siempre es que tiene que hacerse un estudio de los 4 y ver qué es lo más rentable para todos. En otra época ustedes han defendido claramente la supervivencia del... Yo he oído a mis anteriores presidentes decir que podía desaparecer Villanula, Pero bueno, quiero decir, porque al final lo que tenemos que hacer en cuestión de eso es racionalizar. Si nosotros los empresarios siempre estamos diciendo que hay que racionalizar el gasto público. Es decir, yo no puedo pensar que tiene que ser lo mío solo para mí. Es eso absurdo, porque además la mayoría de los vuelos pues salen desde Madrid y eso es un poco la realidad, ¿no? Porque el aeropuerto de Valladolid, que puede ser muy bueno, por ejemplo, para sectores como hostelería, otros sectores, es muy interesante que exista. Al final hay que buscar mecanismos que, evidentemente, ya que se ha hecho una inversión, eso hay que rentabilizarlo. A lo mejor ahora cerrarlos, a lo mejor no se tenían que haber creado nunca. Pero una vez creados, efectivamente, hay que darles una salida. Pero el estudio tiene que ser siempre conjunto de los 4. De todas maneras, parece que Ana está claro y que quiere mantener de momento los 4. Entonces, esa es la posición. Entonces, ahí CECALE sí, pero estamos hablando siempre de lo mismo, estamos hablando de 2 niveles competenciales distintos. Cuando el nivel es a nivel de comunidad autónoma, a nivel competencial... Estamos hablando de una política estratégica autonómica, donde CECALE no puede pronunciarse porque tiene diferentes intereses provinciales metidos dentro que la dominan. Efectivamente, y eso es un problema. Totalmente de acuerdo. Y eso es un problema, pero eso no significa que las provincias no tengan que trabajar y seguir trabajando en otro ámbito diferente. En el ámbito estratégico de la comunidad autónoma, quienes tienen que defender los intereses de CECALE y priorizarlos de todos. Porque cuando priorizas los de todos es bueno para todos, porque a lo mejor en una cosa a una provincia le puede perjudicar, pero te va a beneficiar en el resto. Y si beneficia a la de al lado, al final tú acabas sacando una rentabilidad de la de al lado. Y ahí CECALE sí. Pero eso no significa que las provincias tengan que debilitarse, porque son cuestiones competenciales diferentes. Valladolid no puede diseñar y no tiene sentido que diseñe las estrategias de la comunidad autónoma. Es absurdo. Solo tendrá que hacer CECALE. Y en ese sentido CECALE tendría que ir a ese modelo,
que sería mucho más fuerte y mucho más eficaz, en eso estamos de acuerdo. Medio minuto para terminar. Hace aproximadamente un mes se reunieron con José Antonio Martínez Bermejo, que va a dejar de ser subdelegado del Gobierno en Valladolid en breve porque llevará una nueva vida política, y le pidieron que trasladara al Gobierno un problema, y es que tenían que detectar mejor y combatir mejor la economía sumergida. ¿Ustedes han detectado que a lo largo de este periodo de crisis la gente ha crecido más la economía sumergida porque se ha tenido que buscar la vida de alguna manera? Bueno, esa es otra cuestión distinta. No hemos detectado que haya crecido más o menos, es decir, que en España siempre ha existido unas bolsas importantes de economía sumergida. Cuando hablamos de economía sumergida hablamos de problemas reales de competencia desleal, que hay problemas muy serios, no de con el enfoque que me está haciendo la pregunta, de buscar a aquel que a lo mejor un día va y hace una pequeña... No estamos hablando de ese tipo de cuestiones. La economía sumergida nos hace daño a todos. Y cuando tienes personas o tienes empresas que están compitiendo en el mismo mercado y unos pagan impuestos y otros no, hay una competencia desleal muy clara. Y desde luego, para los empresarios, lo que queremos es que las empresas cumplan y paguen para jugar todos con las mismas reglas. Y eso es lo que siempre hemos defendido, pero se lleva defendiendo de muchísimos antes de la crisis, porque la economía sumergida en España siempre ha alcanzado unos porcentajes muy altos, cosa que todos sabemos. Entonces, eso también lastra y nos lastra absolutamente a todos. Pues con esa última reflexión ponemos el punto final a este programa de La Quinta Esquina de hoy, donde me han acompañado Felipe Ramos y Goyo Castro, del diario de Valladolid El Mundo, Castilla y León, y de Radio Castilla y León. Muchísimas gracias por vuestra presencia a los dos. Bueno, también a Ángela de Miguel, con quien, por cierto, hace escasas fechas, la 8 de Valladolid ha sellado un acuerdo con la Confederación Vallisoletana de Empresarios para, a través de nuestro programa Empresas de Valladolid, poder difundir toda esta actualidad que nos está contando de las empresas vallisoletanas, y que esperemos que poco a poco vaya mejorando la economía de todos nosotros, de empresarios y de los ciudadanos. Pues eso esperamos también nosotros, y agradecemos la colaboración también de esta cadena y de esta casa y de esta empresa, porque no deja de ser una empresa, y su compromiso con las empresas de Valladolid, porque yo creo que es muy importante dar una visión positiva de las cosas maravillosas que están haciendo los empresarios de nuestra provincia, que están haciendo un trabajo estupendo, que son los que crean empleo, los que crean riqueza y los que permiten pues que podamos seguir viviendo en Valladolid, que es un lugar extraordinario. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia, y nosotros les invitamos a que sigan sintonizando La Quinta Esquina en próximas semanas, donde seguiremos hablando de asuntos que nos afectan en el día a día. Hasta entonces.